tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Aquí estamos. Mes de abril, ya nos acercamos al final de la temporada en esta actividad en la que, como bien sabéis, charlamos con los mejores escritores burgaleses. Lo hace el que os habla, Fernando Jerez, bibliotecario en esta biblioteca, y lo hace el público que se da cita aquí esta tarde, lluviosa de primavera. Agradecerle su asistencia y también a ti que estás escuchando esto en otro momento, en otro lugar, a través del podcast del programa. Esperamos que disfrutes de la conversación. Haremos lo que podamos para que así sea. Desde luego, con invitados como los que tenemos, es muy probable que tú, amante de la buena literatura, sepas apreciar sus lecturas y sus palabras. Porque en esta ocasión hemos citado y tenemos el placer de que haya aceptado nuestra invitación el escritor Eliseo González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal, gracias. Te agradezco enormemente que estés este ratito con nosotros, que vamos a dedicar a hablar sobre tu último libro. Lo tenemos aquí, titulado El nadador del desierto. Enseguida empezamos. Pero antes quería presentaros brevemente, como siempre hacemos, a nuestro invitado. Eliseo González es una de las figuras más conocidas de la literatura en nuestra ciudad. Tuvo una faceta como agitador cultural que se tradujo en la creación y participación en distintas iniciativas relacionadas con la literatura, como grupos y recitales poéticos, y en su particular relación con artistas plásticos burgaleses. Si me equivoco en alguna cosa o quieres hacer algún matiz. Te interrumpo. Eso es. Que se ha plasmado en distintas colaboraciones. Como escritor, resulta un poco absurdo enmarcarle en un género, ya que, como vais a comprobar con el libro del que charlaremos hoy, su obra se distingue, entre otras cosas, por esa especie de huida de los convencionalismos literarios. Ha firmado, eso sí, varias obras de poesía y relatos, tanto individuales como colectivas, sobre todo en la década de los 2000, a principios de este siglo. Y es en esa época donde decide dejar de publicar y entrar en un tiempo de hiato que ha durado hasta el momento presente. Durante nuestra conversación seguro que sale el tema. Eliseo. Vamos a... ¿Eliseo o Eliseo? Eliseo o Eliseo, según. Vale. Presentaste el libro en un acto literario que se organiza periódicamente para recordar al malogrado escritor burgalés Jorge Vielmanzo. Exacto. Que, según tengo entendido, erais amigos. Sí, muy amigos. Nos conocemos desde... Digo, nos conocemos porque hablo prácticamente en presente de él casi siempre, ¿no? Y nos conocemos pues desde el instituto, desde el segundo de BUP, más o menos. Que coincidimos y desde entonces pues desarrollamos una amistad pues muy íntima y muy rápida al mismo tiempo, sobre todo por la literatura, ¿no? Que nos apasionaba a los dos. En Desaparecer se halla la fuerza del agua, escribe en su epígrafe personal al comienzo del libro, antes de dedicárselo a esas personas ausentes ya de tu vida a las que se lo dedicas. Parafraseando a un gran poeta, por cierto, altamente recomendable desde mi punto de vista, el mejor poeta árabe contemporáneo llamado Mahmoud Darwish, es un libro que llena la presencia de la ausencia. Las ausencias, cuando nos faltan las cosas o cuando las vemos en riesgo y tememos verdaderamente perderlas, es cuando más las apreciamos. Bueno, yo he sufrido a lo largo de mi vida pues varias pérdidas, ¿no? Todas han sido importantes, pero algunas pues más señaladas que otras, ¿no? Lo que sucede es que esas pérdidas con el paso del tiempo yo creo que son relativas. ¿Por qué? Porque a veces yo he dicho que las personas que no están son las que más presentes llevas, ¿no? No pasa un solo día en que no me acuerde de ciertas personas que ya no están, ¿no? Una hermana mayor, por ejemplo, o mis padres, ¿no? Y cuando pienso en ellos, curiosamente no pienso en el desenlace de sus muertes, sino en pequeños detalles de sus vidas. Yo creo que tienes tanta razón.
Me pasa y yo creo que nos pasa a todos. Bueno, tenemos ante nosotros una obra cuya lectura, quizás por su formato, no es tan habitual para el gran público. Poesía en prosa y relatos breves, muy intensos, con un lenguaje evocador en imágenes, que trata de transmitir, y lo consigue, fuertes impresiones al lector y que te traslada constantemente de escenario y de personajes, aunque la sensación y los sentimientos son bastante unánimes, lo cual le otorga mucha consistencia y coherencia a la narrativa que hay de fondo. Cuando se presenta este libro como poemario, que no en vano está incluido dentro de la colección Poesía de Medulia Editorial, puede resultar algo confuso, al menos para el lector menos habituado al género, porque se va a encontrar textos que sí que son poéticos, pero que van desde el verso suelto hasta, como decía anteriormente, el relato breve. Pero bueno, en cualquier caso, son escritos con mucha carga intimista, cuyo peso está en las emociones que transmite en un tono lírico, y vamos a hablar un poco de ese formato que has elegido, aunque intuyo que no se trata tanto de una elección a veces intencionada, sino de algo que se da un poco por las circunstancias. Háblanos de ello y también del proceso de cómo se pone orden en ese mar literario que nos has planteado. Bueno, pues aunque parezca quizá extraño, para mí es tan importante o son tan importantes las pausas en un escrito, que incluyen comas, puntos y demás, ¿no? Los silencios como las propias palabras. Entonces yo cuando escribo un poema, la verdad es que publicarlo es decir adiós a todo ese proceso de corrección que yo creo que a lo que lleva cuando eres un escritor un poco obsesivo en ese sentido, pues lleva a una especie de lucha contigo mismo, con tu interior. Yo hay poemas de 5 o de 6 versos, ¿no?, que los he pasado, digamos, un poquito a formato, digamos, prosa o relato, precisamente para eso, ¿no?, para tratar de quitarles ese peso. Hay un poema, concretamente, que se titula Al final del camino, que, si te digo que he estado años con él, este libro no es es un libro que, vamos a ver, a mí nunca me ha preocupado demasiado el lanzar un libro y publicarlo, ¿no?, sino el escribirlo. Entonces yo siempre he tenido como una especie de autoexigencia personal, ¿no?, y no me permitiría publicar nada que honrada y de alguna manera también honestamente, ¿no?, pues no creyera yo que está a la altura de cierto nivel poético, ¿no? Uh-huh. Sabes, me he sentido bastante identificado contigo, no tanto en lo que escribes, bueno, en ocasiones también, sino en cómo lo describes. Encuentro en tu escritura una familiaridad que imagino que compartirán muchos más de los lectores. Y bueno, obviamente tú tienes el talento para escribir como escribes, para elegir la forma y las palabras, pero sí tendremos contigo en común esa necesidad de plasmar, como decía, ese océano de pensamientos en un papel. Por ejemplo, como forma de expresar esas sombras, espantar los fantasmas que nos habitan, recuerdos ásperos, infamia, rencores, ¿no? Sí, bueno, a mí lo que creo que más me gustaría es que cuando alguien lee un poema mío se sintiera identificado por el poema, ¿no? Antes comentábamos que vamos a hablar durante 1 hora de poesía. A mí hablar durante tanto tiempo, ¿no?, me parece un poquito, quiero decir, de poesía exclusivamente, me parece un poquito tostón. Bueno, vamos a hablar de ti también, como escribes. Y hablar de uno mismo yo no lo haría ni 10 minutos, porque todavía me parece más tostón, ¿no? Pero bueno. Igual deberías haber rechazado la propuesta. No, porque al fin de cuentas uno ya tiene los años suficientes y la experiencia suficiente como para intentar también hacerlo de una manera, pues hablar de otras cosas, no solamente de lo que es específicamente poesía o literatura, ¿no? Vale. Hablar de la vida. Uh-huh. Que es lo que yo pretendo a través de mis poemas. Y volviendo al principio, ¿no?, pues el hecho de que alguien se sienta identificado con un poema, con unos versos, es para mí ya suficiente gratitud. Uh-huh.
No espero nada más tampoco. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer algunas incursiones en los textos de tu obra, tanto hoy en la charla como en el episodio del podcast, en los que narraremos algunos de ellos, como siempre. El relato breve titulado Los mejores de nosotros, casi al principio del libro, ya te deja sin habla, un suceso trágico que marca las vidas probablemente de muchas personas, eso es lo que he interpretado yo. Uh-huh. Es estremecedor y toda una declaración de intenciones para lo que va viniendo después. Sí, bueno, es un poema o un relato en el que he metido precisamente a las personas a las que dedico el libro, ¿no? Entonces me imagino que están en la barca de la vida junto a otros que miramos de una manera con extrañeza y al mismo tiempo con un poquito de cobardía cómo esa barca se hunde y cómo en esa barca de alguna manera también están los mejores de nosotros. Uh-huh. Y continuar viviendo es un poco pues como yo me he referido en algunas veces en algún otro escrito, ¿no? El secreto, la secreta vergüenza del superviviente. Totalmente. Bueno, tenemos un amigo en común que además está aquí, que también ha estado en el sitio en el que estás tú, que es el poeta Ricardo Ruiz, que por cierto hizo una reseña verdaderamente prodigiosa, sublime, de tu libro en el Correo de Burgos, la tengo por aquí. Os recomiendo leerla completa para apreciar aún más el valor de este libro, viniendo de alguien como Ricardo. En ella dice, entre otras cosas, que es un libro tan bello como descarnado, en el que cohabita la ternura con una melancolía, nostalgia, de corte fatalista, teñida de un halo de serena y lúcida aceptación vital. Y no puedo estar más de acuerdo con la descripción. Mientras leía el libro, he pensado cómo lo definiría. Y en algunas partes, en algunos de estos textos reunidos en El nadador del desierto, me ha venido al pensamiento la palabra contrición. Ahora me dirás si tiene algo que ver o no con esto. En cualquier caso, yo lo definiría como una mirada introspectiva, una autoexploración personal hasta el último recoveco de uno mismo en los demás, que esa es nuestra identidad, ¿no? De autorreconocimiento de esos momentos vitales con los otros, no sé si tanto de arrepentimiento o de una especie de expiación, pero sí más de evocar esos hitos que en muchos casos son dolorosos, de repasar esas facturas que nos va pasando la vida de tanto en tanto. Se lleva esto al extremo de aparecer en uno de tus textos, por lo menos en uno, un doppelganger, un doble, como el de la habitación de enfrente. Son textos, en definitiva, que son el resultado de conocerse bien a uno mismo con el paso de los años, de una madurez literaria incandescente que quema en las manos al leerte. Bueno, pues ya que lo nombras... ¿Qué te parece la definición? ¿Acercada? Sí, pero al mismo tiempo es una contrición a un sentimiento de culpa, ¿no? Que pretende ir un poco más allá, ¿no? Que pretende contagiar a los demás de lo que yo trato de enfocarme, ¿no? Es cierta humanidad, ¿no? Con un sentimiento vivo. Respecto a Ricardo, pues agradecerle de una manera bárbara su exagerada, entre comillas, interpretación del libro, porque creo que si hubiera puesto soy su amigo, hubiese sido, bueno, pues se hubieran dado cuenta, ¿no? Bueno, y con respecto, pues mira, he de decir, ¿no? Que es como que estuviera viendo a 20 metros cuando mi madre está a punto de morir en una habitación a oscuras, ¿no? Y la enfermera me dice, que es una enfermera que conozco del barrio, y me dice, tu madre está muy mal, no creo que pase de esta noche. Entonces uno, en lugar de pensar en que tu madre se va a morir y hacer un repaso de que todas esas cosas y tal, lo que piensa es en sentarse, porque le espera una noche dura. Y lo que piensa es en saber si hay silla en la habitación, si va a poder echar una cabezadilla. Entonces entro en la habitación de enfrente para recoger una silla, porque me había dicho la enfermera, allí hay de sobra. Y resulta que me encuentro un tío agazapado, una persona extremadamente delgada, muy morena, es como que lo estuviera viendo, encogido.
y pienso, este tío se está muriendo. Y no hay nadie. Nadie. Yo me siento al lado de mi madre y lo que hago durante toda la noche es pensar que no estoy allí, sino que estoy en la habitación de enfrente. Al día siguiente esa persona ha fallecido sin que entre nadie a verla. Me pareció, bueno, que transmitir eso en 6 líneas tenía de alguna manera pues un sentido, ¿no? Pero a mí lo que me reconfortaba era que de alguna forma exorcizar ese recuerdo, ¿no? Plasmarlo en algo para darle un nombre. Tremendo. Mm. Sí. En la estación abandonada, de nuevo, se nos presenta un texto desgarrador sobre unos padres, de nuevo los recuerdos familiares ligados al dolor. Imagino el examen que supone poner los negros sobre el blanco y encima entregarlo a otros, poner ese material sensible en manos de personas, bueno, que quizás conoces, pero normalmente cuando publicas con una editorial, pues a lo mejor no conoces a las personas, ¿no? Debe ser un poco un trago y uno de los momentos difíciles de la vida de un escritor, ¿no? Bueno, para mí mi mayor temor a la hora de publicar este libro era que yo ya no tengo padres. Mi padre murió de Alzheimer, mi madre murió pues hace unos años también antes que él, de un meningioma y tal. Bueno, y el caso es que mi mayor preocupación era que leyeran esto mis hermanos. Porque la gente que no me conoce directamente, o incluso la que me conoce, pero que nunca he podido participar en intimidades con ellos, ¿no? Pues hay cosas que evidentemente personales que no conocen. Pero mis hermanos sí que las conocen. Conocen cómo olía la colcha donde nos tapábamos de pequeños jugando, cómo era la moqueta de casa cuando jugábamos a los indios y las canicas. Conocen cómo olía la casa, cómo olían los guisos, ¿no? Entonces, cuando tú plasmas esos recuerdos en un libro, y por supuesto muchos de ellos no son recuerdos agradables, porque yo tengo una visión de mis padres que trato de hacerlo lo más literaria posible. Me hubiera gustado que fuesen 2 personas felices, y no lo fueron. No lo fueron porque tuvieron 8 hijos, no lo fueron porque dábamos mucha guerra, no lo fueron porque se merecían otra vida y no tuvieron el coraje de haber escapado. Entonces yo, en la estación abandonada, les trato de imaginar como 2 seres que dejan atrás sus vidas, aunque lo pierdan todo, pero parten en ese tren de fantasía que va hacia la felicidad. Madre mía, estoy súper emocionado porque he leído el texto y, joder, es que... Uf. Hace un tiempo tuve por aquí a Jesús Pérez, y imagino que lo conocerás, para hablar de un libro también muy especial, un libro enorme, maravilloso, con mucho pozo autobiográfico también, dedicado a la memoria de su hermano Ricardo, que aprovecho para recomendar encarecidamente el podcast en el que charlamos con él. Como tu libro me ha recordado al suyo, te voy a preguntar algo que yo ya le pregunté a él. ¿Qué es lo que te movió a publicarlo y qué es lo mejor que te ha pasado desde entonces? Bueno, pues me movió a publicarlo un hecho relativamente casual, ¿no? Yo estaba en Olmillos de Sasamón en una celebración poética que se suele hacer en agosto casi todos los años, ¿no? El ruido de las hojas, la atención con que la gente del pueblo estaba atendiendo al recital, bueno, pues el verano que está todavía ahí, ¿no? Y hubo una persona que le había gustado lo que había escrito, concretamente una muchacha llamada Ángela de Aranda, y ella se lo entregó a un editor con el que ha hecho algunos trabajos de Coruña, de A Coruña, ¿no? Entonces, bueno, pues curiosamente, un par de meses después fui yo a Coruña, pues a pasar un fin de semana, y se me ocurrió llamar a esta persona. Entonces me gustó, él además es poeta, ¿no? Y me gustó
que a él le gustara el libro, evidentemente, ¿no? Porque no es un libro que yo creo que guste a demasiados poetas, ¿no? Bueno. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, pues quizá precisamente por la manera en que está escrito, ¿no? Y porque es un libro un tanto desgarrador, ¿no? Creo que no es un libro amable. A mí me gustaría escribir de una forma más sencilla, más amable, menos irónica a veces. Y creo que el camino de un escritor es llegar a eso, ¿no? A esa sencillez amable. Pero es muy difícil, porque te sale la raspa. Cuando escribes te salen los años de aprendizaje, te salen los autores favoritos, piensas qué pensaría tal autor si viera esto, le gustaría, no le gustaría, y de alguna manera pues no te sabes dominar, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, el espíritu. Hay un escritor que para mí es fundamental, que se llama Robert Walser, ¿no? Y no demasiada gente lo conoce. Y sin embargo es un escritor tremendo, porque es absolutamente sencillo, pero absolutamente al mismo tiempo cercano. Y no sé si te estoy contestando o no. Es que perdona, que te he interrumpido. Estabas hablando de cuando habías ido a Coruña, hablaste con el editor. Hablé con este hombre, nos dimos un paseo por la playa, era un día ventoso, terrible. Me invitó a una cerveza que quise pagar yo, pero no me dejó porque estábamos en su tierra. Y el hombre le vi tan entusiasmado con la idea de publicarlo que dije, bueno, pues adelante, ¿no? Y la verdad es que luego me he sentido muy bien al publicarlo. Mis hermanos lo han leído, lo han recibido sin críticas, sin pesadumbre. Entonces es que no lo han leído bien, que no se han dado no se han percatado de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, digamos que yo creo que es de los libros que he publicado el que más trascendencia a nivel de lector ha tenido, ¿no? Ajá. Qué bien. Sí. Estoy contento. Me alegro. Llevas muchos años sin publicar nada. Tengo entendido que, por cierto desencanto con el mundillo literario, ¿en qué radica ese desencanto? ¿Ha cambiado algo? Bueno, yo siempre he tenido bastante desencanto con el mundo literario en el sentido, digamos, más comercial de la palabra literario, ¿no? Siempre he huido un poco del asunto bestsellers y de tal, ¿no? Yo empecé en esto de la poesía con 8 añitos, ¿no? A escribir. Y empezamos a hacer muchas aventuras en las que Ricardo estaba muy presente, ¿no? Cuando teníamos el grupo Atlantes y demás, ¿no? Y bueno, pues poco a poco iba viendo como que había demasiada falsedad, algo demasiado postizo, ¿no? A la hora de escribir. Las rencillas, pues unos que querían unas cosas, otros que querían otras, ¿no? Y después ya, digamos que cuando empecé a involucrarme más de un modo menos de ciudad, sino a un nivel, digamos, más nacional, ¿no? A nivel de, por ejemplo, conocer a otros autores. Recuerdo que fuimos juntos a un recital en Madrid que se titulaba, o se llegó a llamar Los Poetas del Frío, ¿verdad? Bueno, pues conoces gente y tal, y te das cuenta de que es un poco una feria de vanidades. Hay mucha vanidad en los escritores, ¿no? Y yo no digo que no la tenga, ¿sabes? O sea, porque creo que también la tengo, pero no presumo de ella, sino que la llevo ahí como si fuera una mochila de 2 kilos, ¿no? Y hay veces que me pega un zarpazo y me dice, oye, cuidado. Entonces, el motivo de... Vamos a ver, yo no pegaría una bofetada a un poeta, sencillamente porque me parezca que es una persona interesada. Pero siempre he pensado cándidamente que la poesía ha de ser algo que sea lo más ajena posible a los poetas, a los nombres de los poetas. Uh-huh.
Y a mí eso pues me parece maravilloso. Pese a que en ciertas circunstancias maldiga el no encontrar el nombre de un autor, como me ha pasado, ¿no? Que he leído versos maravillosos que me acompañan aquí en la cabeza y digo, joder, pues si es que no sé el nombre del autor. Igual para buscar más obra o sencillamente, bueno, porque quieres poner ahí un nombre, dentro de un paréntesis. Eso me pasó, por ejemplo, que me parece una cosa... Entonces fue una decisión, o sea, con toda la intención de dejar de publicar. No, sencillamente es porque no me preocupaba lo suficiente. Yo seguía escribiendo, obviamente, o sea, tengo ahora mismo en la actualidad un libro de relatos del cual estoy muy satisfecho, tengo 2 poemarios también inéditos, pero es que, vamos a ver, si yo ahora sacara otro libro de poemas, digo, joder, si es que voy a aburrir a la gente, más que a dar algo o a ofrecer algo, ¿sabes? Entonces, bueno, todo tiene su tiempo. Y las cosas surgen. Yo he sido muy reacio a las presentaciones, a esto mismo que estamos haciendo hoy. Y de repente, joder, digo, pues no me importa hacerlas. O sea, o incluso hasta... Sí, dadas las circunstancias. Claro. Yo mis libros, el único que he presentado ha sido este, y porque coincidió que fue durante el homenaje de Jorge, ¿no? Pero no me han gustado las presentaciones porque me parece una impostura, ¿no? Parece que tal vez no lo sea, porque luego tienes tú... Pero yo siempre me han considerado una persona, quizá por mi estatura o por mi seriedad aparente o tal, una persona altiva, ¿no? Y yo creo que en el fondo, íntimamente, pues no lo soy. Lo que pasa es que se me ha de conocer un poco para ver que no lo soy. Pero la gente piensa que soy una persona distante, como segura de sí misma, y todo lo contrario. Eso sí que me lo parece. Soy un corderito. Bueno, yo te he conocido hoy en persona y sí que me lo parece. Que... Bueno, pues quizá doy esa imagen. Eso es. Pero en realidad me gusta que me arropen todas las noches. Qué bueno. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Simplemente las circunstancias y que ahora te apetece hacerlo y ya está. Por cierto, que hemos hablado de la editorial de Medulia y la ilustración de portada, que a mí me parece muy chula, es de una ilustradora burgalesa, Elvira Mateos. Buenísima, por cierto, que he estado mirando por Instagram otras creaciones suyas y me ha gustado mucho. Bueno, he de decir que hay varios relatos que me han resultado inquietantes. Hablo, por ejemplo, el de La casa en orden y esas alucinaciones en las que te deshacías de todas las pertenencias que de algún modo son como el rastro material que ya después, cuando uno pasa mejor vida, parece banal. Algunas cosas no, algunas cosas se las dota de un significado muy trascendental, pero en verdad dejan de tenerlo en este mundo. Entonces, ¿yo crees que no sé, que quería decir algo, interpreto? Imagino que luego la sensación que tendrías al volver a la normalidad en el relato, me quiero decir, ¿no? Rodeado de esos objetos. Bueno, ¿puedes poner en contexto un poco? Porque me estoy liando. ¿Puedes poner un poco en contexto a la gente del relato que... Sí, bueno, cuando comentamos esto me viene a la cabeza una historia muy reciente que me han contado, pero que no voy a entrar en ella, pero que es parecida, ¿no? No voy a entrar en ella porque igual alguien conoce a la persona que le ha sucedido y cambió términos y demás y no es la cuestión, ¿no? Vale. Yo hace ya va a ser 12 años me descubrieron un aneurisma de aorta por un hallazgo casual. Simplemente conocía al cardiólogo y me dijo, ¿nunca te has mirado? Digo, pues no. Dice, pues venga, túmbate. Bueno, me tumbó en su camilla porque fui a verle un día, empezó a arrugar así el morro y me dice, te tenemos que operar. Jorge Villalmazo murió 3 meses más tarde de un aneurisma de aorta. Es decir, de lo mismo. Yo le insistí en que se mirara, como insistía casi todos mis amigos, sobre todo porque su padre había tenido un aneurisma, aunque era abdominal, pero puede tener un componente genético importante, y entonces, bueno, pues pero no quiso mirarse, porque decía, me van a descubrir lo mismo que a ti.
y no le hubiera dado tiempo cuando debutó en la ruptura de la aorta, no le hubiera dado tiempo a llegar, porque se tiene que coger un equipo, bueno. Sí. A mí me operaron en León, estuve 10 horas con el corazón encima de la mesa y cuando llegó el cirujano al día siguiente, no sé por qué, pero me dio la sensación de que le caía mal. Y luego lo entendí, ¿no? Digo, cuando estás con un tío mirándole ahí el corazón durante 10 horas, que te acaban doliendo los riñones, te acaba doliendo todo, ¿no? Claro. Vas al día siguiente y ¿qué le dices? Oye, eres guapo. Ah, sí. Pues me dio esa sensación. Eres la razón de su desgaste. Entonces yo me tuve que tirar luego, pues pensando, durante bastante tiempo, poco, pero un tiempo convaleciente, ¿no? Y veía un techo blanco. Y pensaba, aquí están mis libros. Aquí está el cuadro aquel que no sé qué. Aquí está mi ropa. Aquí está el armario. Aquí. Y me vino a la imagen un carrito de bueyes y una pelota que cuando yo tenía 6 años, tengo aquí la foto, que me la mandó el otro día mi hermana, me regalaron los Reyes. Y pensé, ¿dónde estará aquel carrito? Y digo, pues con todo esto tendría que hacer lo mismo. Y entonces fue como una obsesión, ¿no? Lo único que quité de todo aquello fue a mi mujer. Porque me separé algún tiempo después. ¿Y cuándo escribiste ese relato? ¿Después? ¿Justo después? Sí, lo escribí después, sí. De hecho, creo que introduje algo relacionado con el cirujano y luego lo quité porque el editor muy acertadamente me reconvino y me dijo, es mejor que lo quites, dices, porque decir que le caes mal a un cirujano de León no es buena idea. Oye, has hablado antes de que, bueno, que eras muy obsesivo con el tema de la revisión, que te ha llevado mucho tiempo. Creo que en el libro lo dices, o lo he leído en una entrevista, que dedicaste 1 año a escribirlo y 2 a revisarlo. Más de 2. De hecho, si ahora pudiera, creo que todavía cambiaría alguna cosa. Pero cuando digo cambiar, digo una palabra, Sí, un adjetivo que creo que no entra ahí. Pero bueno, es a fin de cuentas... O sea, que es más algo tuyo personal, sí, que del editor, que fuera muy... Eso es, no altera... No, el editor me hizo una corrección que yo valoré muy bien porque el tipo sabe lo que hace, ¿no? Y lo que vi es que había limado precisamente ciertos excesos, que eran un poco, pues igual un poco lo que comentaba antes, en los que se me notaba demasiado esa especie de raspa. Que luego, por otra parte, estoy orgulloso de ella, porque siempre he sido así, o sea, siempre he sido una persona que ha pisado el charco. Oye, me voy a apuntar la palabra esa, raspa. Raspa. Para una cosa que te voy a hacer luego. Bueno, hay un escritor que dice que escribir poesía es como arrancarse espinas del paladar. Pues la raspa, yo la llamo la raspa. Tremendo. En el titulado La azotea hablas de tu abuelo y de su afición a escribir. ¿Cómo crees que ha influido en ti esa pasión oculta de tu abuelo y aquella observación que te hizo? No sé si la recuerdas o la leemos. Pero aquí lo tengo por aquí. Sí. Sí. Aquí está. Te dijo, así como de cerca. Bueno, léelo tú. Sí. Esta. Así como de cerca un pétalo de flor puede ser infinito, tu padre de lejos puede ser cualquier persona. Bueno, mi abuelo era una persona, mi abuelo materno, yo me crié con mis abuelos maternos, ¿no? Y tanto él como ella, Luisa y Julián, eran unas personas para las que yo quise muchísimo, ¿no? Y mi abuelo era una persona muy... no es que le gustara escribir, pero tenía una libretita en que de vez en cuando escribía algo que era lo que a mí me gustaba. No escribía frases que le hubieran seducido de alguna lectura o demás, sino que escribía cosas que le salían del corazón.
y las escribía, por ejemplo, en la lista de la compra de mi abuela. Mi abuela decía, un bote de leche condensada. Sí. Comían muy bien para aquella época. Se lo quitaban de otras cosas, pero no de comer, porque recuerdo que tomaban el aceite de oliva Carbonell y decían de 1 grado. O sea, y luego de repente te encontrabas frases como diciendo, pues yo qué sé, aquella profunda oscuridad, dice que tanto me abría los ojos. Y no escribía nada más, ¿no? Madre mía. Y bueno, pues para mí era... Él vivía en una azotea y bueno, pues me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo de la vida, pero lo que más me gustaba de él era no sus palabras ni su forma de ser tampoco, sino su silencio. Era una persona que miraba al cielo. Ha influido en ti un montón. Sí, y mi abuela también, porque mi abuelo miraba al cielo, pero mi abuela era buena. Qué bueno. Cuando estaba leyendo El nadador, el relato que se titula así, recordé las palabras de un psicólogo al que sigo habitualmente en redes, que es un poco deslenguado, por cierto, se llama Ramón Nogueras, que afirma algo así como que todo lo que somos, en buena medida, en lo que atañe al cerebro, en buena medida es memoria y aprendizaje, experiencia acumulada. Y la verdad es que asusta pensar cuando lo perdemos, ¿no? Por alguna de esas fatalidades de la vida, eso que llamamos nuestra personalidad, nuestro carácter, desaparecemos. A este respecto me impresionó bastante también el relato del regalo, que podréis escuchar íntegro en el podcast, la pregunta de tu padre y la respuesta que le diste, que es el origen del título del libro. Me parece tan poética, tan espontánea, tan inesperada, tanto una como otra, tanto la pregunta como la respuesta. Por eso esa idea de que vivir en ese estado es algo desconcertante, incluso atroz, como describes de alguna manera en ambos relatos. Bueno, eso es una escena real. Mis padres vivían enfrente al campo, en un dúplex, ¿no? En una casa. Y mi padre tenía Alzheimer, llevaba ya unos años diagnosticado y baja las escaleras y bueno, pues bajaba en plan faltón. Creo que es la única persona a la que le he hecho yo alguna llave de judo, mi padre, ¿no? Porque claro, era una persona, tenía cierta envergadura también y luego, bueno, pues tuvo una fase de la enfermedad bastante agresiva, ¿no? Entonces, por su propia seguridad sobre todo la de mi madre y tal, bueno, pues había veces que lo teníamos que atar y demás, ¿no? Después ya al final acabó en una residencia, obviamente, y que es algo que también, un relato del que también hablo, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque yo creo que sigue habiendo algo en los ojos de estas personas, ¿no? Que aunque no te conozcan o aunque no sean capaces de decir tu nombre, de llamarte Eliseo o Eliseo, siguen como si hubiera un cordón umbilical todavía entre tú y ellas, ¿no? Y bueno, pues mi padre aquel día bajó, como digo, tenía ya poco pelo, pero se había afeitado y tal, ¿no? Y bajó pues echando pestes a todos. Y a mí pues más o menos me preguntó, ¿y tú qué? Porque no era capaz de decir más, ¿no? Y yo le dije, pues eso. Que luego lo he traducido, pues eso, dando título al libro, que en realidad el nadador del desierto no soy yo, sino es él. Él, exacto. El regalo. El día que cumplí 40 años, mi padre bajó en calzoncillos parsimoniosamente la escalera del salón y apareció completamente depilado, de los pies a la cabeza. Parecía un enfermo de cáncer, cuando en realidad su enfermedad era mental. Demencia tipo Alzheimer, en su primer estadio.
En su primer estadio, aquel día, frente a frente, en la mesa de un buen restaurante, mi padre, a modo de regalo, me hizo esta pregunta. ¿Alguna vez has hecho en tu vida algo de lo que puedas sentirte orgulloso? Ni siquiera me miró, pero yo sabía que esperaba una respuesta. Entonces murmuré: nadar en el desierto. Y una larga carcajada reventó el silencio gris de mi madre y mis hermanos. Y contagié a mi padre, que lloraba de risa, infeliz y asustado, consciente tal vez de que pronto yo mismo sería ese títere calvo que ahora usurpaba sus días. Antes de que el sol cumpla lo que prometió, si este mar que nos une se creció y ahora lo estamos sintiendo, el ciclo que fuimos rompiendo. Si todo fuera cierto, océanos el desierto. Hablábamos al principio de esta conversación de las ausencias. Hay en tu libro muchas pérdidas, varias, de tu entorno, pero toda persona deja un legado, ¿no? Y tú recoges parte de ese legado, de estas enseñanzas que has guardado en tu memoria, de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, y también confidencias o secretos familiares. Sí, la verdad es que quizá el relato o el poema, ¿no?, que más secretos familiares puede tener es el que hemos comentado antes de La estación abandonada, y otro que se titula Setas, o no recuerdo si se titula Setas exactamente, o la primera palabra del verso es setas. Dice: es lo que fuimos a buscar mi padre y yo sí. Una tarde de mayo de hace ya muchos años. Bueno, pues eso es un episodio real, ¿no? Para mí aquello, fuimos a buscar setas una tarde de mayo de hace ya muchos años, aparcamos el coche en una cuneta cuando, bueno, pues cuando estábamos, que habíamos cogido, fue concretamente en Castillo de Rucios, aunque esto no se debe decir porque los buscadores de setas dicen que nunca revelan dónde las coge. Eso es, bueno. Pero bueno, yo como no soy un buscador de setas, Bueno, pues lo puedo decir. Cogimos setas de manga azul, cogimos setas y en aquella época de cardo, de carrerilla, y en aquella época pues mi padre ya era un hombre que llevaba su cestita, porque decía que las setas no se podían meter en una bolsa y demás. Bueno, total, que nos cayó una lluvia infame. Nos refugiamos bajo un matorral y de vez en cuando mi padre levantaba la cabeza así para mirar al cielo y decía: esto pinta muy mal. Entonces yo no sé si tendría 16 años, era un adolescente, ¿no? Y empecé a ver en ese momento el declive de una persona que para mí había sido un referente. Mi padre era un tipo valiente. Mi padre, cuando empezó 5 o 6 años de Alzheimer, se tiraba a los coches. Yo le tenía que sujetar y le decía... ¿Cómo que se tiraba a los coches? Porque se quería morir, porque no quería vivir perdiendo su esencia, que era su identidad. Entonces yo le decía: papá, digo, ¿pero qué quieres, matarte? Me decía: sí. Entonces, digo, y creo que hubiera sido verdad, que él hubiera tenido el valor que yo no tuve. Él hubiera tenido el valor de matarme si hubiese sido al revés. Entonces, cuando yo, aquel día en que recogimos setas, vi cómo poco a poco a mi padre le iba doblegando el tiempo, la vida, los inicios de la enfermedad, pues pensé que empezaba a ser un juguete en manos de dejar pasarle el tiempo, ¿no? Y a mí aquello me producía mucha tristeza. Entonces, de ahí, pues luego surgió este poema y hacía referencia a la ingratitud que tenemos con nuestros padres,
que en realidad sabemos muy poco de ellos, creemos que sabemos mucho, pero en realidad desconocemos casi todo, ¿no? Desconocemos casi todo. Es como si viéramos una fachada pintada y no viéramos todas las pinturas que hay detrás. Y bueno, para mí es un poema que me produce mucha tristeza porque no logré entablar una... Es curioso, los mejores momentos que yo en mi vida he pasado con mi padre ha sido cuando más enfermo ha estado, ¿no? Yo recuerdo, somos 8 hermanos, como te decía antes, y todos le contábamos nuestras miserias, nuestros secretos, nuestras angustias. Y él, claro, como no podía contárselas a nadie, pues para todos nosotros fenomenal, ¿no? Sí. Me quedo sin palabras, me cuesta luego arrancar otra vez, ¿eh? Hay otro relato súper interesante, para mí técnicamente hablando, al menos desde mi punto de vista, que es el de Caminantes, que también lo tendréis íntegro en el podcast. Si quieres, lo puedes leer. Sí. Además de tu voz, también es distinto. Por lo menos, mira, este tramo, esta parte. Uh-huh. Él observaba un mapa en su habitación. Ella leía un libro en la suya. Es de noche. El viento azota los cristales del albergue. Un pensamiento cruza por sus mentes. Puede que sea el mismo. No volverán a verse. A mí me llama mucho la atención, aparte que es muy bonito, alteras el tiempo alternando tiempos verbales con una facilidad muy increíble, sin que resulte extraño al lector. En un párrafo leemos en pasado, en otro en presente, en el mismo párrafo en presente y el futuro en una predicción. Las relaciones que pudieron ser y terminaron quizás antes de empezar, y el amor que también está presente en el libro. Sí, bueno, esa historia, afortunada o desgraciadamente, no me sucedió a mí. Le sucedió a un amigo íntimo y me la contó un día, ¿no? Y me pareció muy bonito. Esto está basado en un albergue escocés. Él había hecho un camino en solitario y se encontró con una muchacha, ¿no? Y coincidieron, estuvieron cenando y él así me lo contaba, ¿no? Cuando él estaba ya en su habitación, pues pensaba, ¿qué habrá querido decirme esta muchacha? Que vaya esta noche y vaya a su habitación. Claro, yo no tengo lo que la muchacha estaba pensando, ¿no? Las palabras que la muchacha podría estar pensando, pero quiero imaginar que son las mismas. Y de alguna forma, que no sé si es solamente literaria, de alguna forma creo que el hecho de que ambos no se hubiesen acostado es lo que da poesía al poema, y no solo al poema, sino a la vida. En ese poema reivindico un poco lo que no hemos hecho. Claro. Y creo que lo que no hemos hecho muchas veces, o que hemos dejado de hacer, muchas veces no nos tenemos por qué sentir mal o sentir arrepentimiento por ello, sino todo lo contrario, cuando eres capaz de sublimarlo como una acción bella, pues puede dar mucho sentido a tu vida, ¿no? Hablar, disimular, caminando sin retorno y convencidos de que todo va a cambiar y sigue igual, que la vida no es un sueño, no te olvides de que eres especial. Caminantes. Se habían conocido caminando, con el futuro a cuestas. Llegaron a un albergue. Estaban solos.
Entre bromas y miradas prepararon la cena. Luego se acostaron. Él observaba un mapa en su habitación. Ella leía un libro en la suya. Es de noche. El viento azota los cristales del albergue. Un pensamiento cruza por sus mentes. Puede que sea el mismo. No volverán a verse. 30 años después, él piensa en ella. Piensa en lo que hubiera sucedido de haber encontrado el valor aquella noche de traspasar su puerta. Piensa en dos cuerpos abrazados, prestándose un poco de calor en medio de la oscuridad. Piensa en una extraña alegría, la de no haberlo hecho. Una nostalgia sorda nos estremece dentro. La juventud pasó. ¿Y acaso hubo un tiempo en que verdaderamente nos creímos hermosos? Dignos de la pasión y la secreta cobardía que conforma el temblor de lo que fuimos, la banal magnitud de lo que somos. Solitarios corazones heridos, latiendo por los otros sin quererlo. Como decía antes y como sabéis todos los que seguís el podcast de las tertulias, en cada programa narramos fragmentos de los libros que comentamos aquí y en el tuyo los oyentes, como he dicho, podrán escuchar alguno de los poemas y relatos, pero creo que les haría ilusión, a mí por lo menos, que escojas uno, el que tú quieras, que yo he escogido un par de ellos, pero escojas tú uno, el que tenga especial sentido o el que tengas más predilección para leerlo aquí ahora en voz alta a los asistentes y a los seguidores del podcast. Sí, bueno, pues creo que voy a leer el primero de los poemas, que se titula El callejón. No por nada en especial, porque podría leer del que hemos hablado de mi padre, ¿no? Pero también creo que es importante para mí y para lo que fue mi infancia, ¿no? El callejón. ¿Cuántas veces en estas viejas calles del recuerdo, en busca de mí mismo, regreso a la ciudad que conquisté en mi infancia, cargada de peligros y misterios? Había un callejón oscuro al que los niños más pequeños teníamos prohibido acercarnos. Me parecía extraño que mi hermano, que siempre me asustaba con historias de asesinos y fantasmas, no me contara nada de lo que allí ocurría y que ante mi insistencia se limitara siempre a responder: un día lo sabrás. Pero era inevitable que corrieran los rumores: animales desmembrados, muchachas medio desnudas, borrachos y hombres turbios, deformes, enfermos. Un día nuestros padres nos metieron en el coche y cambiamos de barrio, de modo que volví mucho más tarde al callejón. Lo habían convertido en una torre de 10 pisos, con ventanales blancos, terrazas desmesuradas y ladrillos pintados de colores. Pero seguía ahí, anclado en mi interior, como un cepo vacío, como una vieja trampa enterrada, como el deseo inútil de recordar el brío, la fe de la inocencia, la luz amordazada de aquellos días idos. A veces, cuando en lo más profundo del alma despierta la mirada de aquel niño y veo en mi propia vida oscuridad, pienso en el callejón
y siento miedo. Sé que pereceré entre aquellas viejas paredes desconchadas. Pues, ¿qué decir? Sí, a mí también me encanta, la verdad. Hay un juego que me gusta hacer con los poetas que pasan por aquí, aprovechando esa mirada espontánea que tenéis tan especial sobre la realidad, y he escogido algunas palabras que creo que pueden ser significativas, yo te las iré diciendo y tú me dirás lo que te inspira en este momento. En otra palabra, así. O en varias. O en otra palabra simplemente. Sí, sí, puede ser en otra palabra, si no en varias. ¿Vale? Vale. Vale. Infancia. Existencia. Sueños. Realidad. Hospital. Aniversario. Noche. Frustración. Familia. Esperanza. Mar. Libertad. Memoria. Poseída. Desierto. Ambiguo. Adiós. Quizás. Raspa. Cubertería. Me ha gustado, espero que os haya gustado. Bueno, ya estamos llegando al momento en el que el público asistente puede ir preparando sus preguntas para nuestro invitado, pero antes de eso tengo que hacerte llegar la pregunta que te dejó, sin saber que eras tú, nuestra invitada del mes pasado, que esto es otro jueguito que tengo. Ajá. La invitada era María Jesús Jabato. Y bueno, lo que decía, esto es algo que hacemos en las tertulias últimamente, que está dando bastante juego, así que lo vamos a mantener. Mira, la pregunta que te dejó es la siguiente. Y claro, ahora te toca a ti dejarle una pregunta al siguiente invitado que no sabes quién es, ni te lo voy a decir. Vale. Pues... piensa, si quieres pensártela, si no. Lo tengo muy claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué es para ti la literatura? Vale. Pues nada, se la pasaremos entonces. Bueno, pues es obvio para mí que es una manera de vivir, ¿no? Pero más allá de eso, podría contestar quizá de otra manera, ¿no? Contando una pequeña historia que no sé si tengo tiempo. Por supuesto. Bueno, pues yo hace unos 6 o 7 años me dirigí a dar un paseo y acabé pues cerca de la Biblioteca Cervantes. Entré allí sin ánimo de entrar, no sé por qué, quizá porque llovía mucho, a refugiarme y tal. Y de repente, en uno de los libros que había allí en la exposición, había abierto en una página un libro de poemas, ¿no? Y me llamó la atención, simplemente leí un poema muy cortito, que ni siquiera sé o recuerdo de quién es, pero el poema decía: tanto aroma en el aire y se lo lleva. Y me llamó de tal manera ese poema que creo que responde a la pregunta que me has hecho. Tanta vida y la perdemos, ¿no? Pero bueno, mientras la perdemos, ojalá podamos disfrutarla. Cada uno a su manera. Bueno, y ahora te toca a ti dejar tu pregunta para el siguiente invitado. Te la puedes pensar si quieres, no te voy a decir quién es, solo que es escritor o escritora burgalesa. Escritor o escritora. Eso es. Si quieres, piénsatela y luego me la dices o como quieras. Sí, luego te la vale. digo. Sí. Bueno, pues ahora sí que sí. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Quien quiera puede acercarse aquí al micro y preguntarle lo que quiera o decirle lo que quiera a Eliseo. ¿Ves cómo impones? ¿Por qué? Pregúntaselo a ellos. Yo te he preguntado muchas cosas. Estoy seguro de que a mí me pasa lo mismo. El otro día estuve en una presentación de
de un libro de una chica que, por cierto, ha publicado en Planeta y tal. Es un libro que no he leído todavía, pero tiene un título muy bonito que se llama Cuando volvamos a encontrarnos. Y sí, es sobrina de un amigo y tal. Bueno, y el caso es que nadie se atrevía a preguntar nada. Y entonces a ella le decía a su hijo, dice, me parece muy bien que hayas publicado y que escribas literatura, pero yo lo que quiero, dice, es que vayas al programa del hormiguero. Ah, joder, pensaba que ibas a decir aquí. No, al hormiguero. Al hormiguero está mucho mejor, sí. Entonces, como nadie preguntaba, pues yo levanté la mano y le dije, oye, tú cuando escribes, pues una pregunta obvia, tú cuando escribes piensas mucho en el lector. Y ella pues me soltó su teoría, ¿no? Y a continuación le dije, ¿te puedo hacer una sugerencia? Y me dijo, pues sí, la que quieras. Le digo, bueno, pues en el siguiente libro, uno de tus personajes que se llame Pablo Motos. Y así te llaman al programa. Uy, pues no sé, ¿eh? Depende de cómo lo describan. Sí, no, seguramente bien, porque es una literatura amable. Bueno, pues mira, te voy a hacer yo una última pregunta ahora. Estamos poniendo punto y final a la tertulia de hoy. Te quiero agradecer la conversación, que te hayas pasado por nuestra biblioteca para estar con nosotros, que bueno, que ya nos has dicho que eras un poco reacio al principio a este tipo de cosas. En uno de tus últimos textos expresas de una forma incomparable, maravillosa, lo que sientes cuando estás exhausto de la escritura y sin embargo que vuelves a ella inexorablemente. Esperamos que eso signifique que más pronto que tarde podamos volver a leer más de ti y si quieres que volver a estar aquí, porque nos encantaría. Bueno, pues a mí también me encantaría. La verdad es que ha sido una experiencia. Yo os confieso, no sé si habré dado alguna talla, pero os confieso que me temía que no en absoluto y seguramente que no. Ese poema es un poema que en realidad no es mío, es de aquel señor, de Raúl Elena. O se lo debo a él. ¿Qué me dices? Sí, pero él ni siquiera sabe por qué. Pues ahora se lo tendrás que contar. No, él ni siquiera sabe por qué, porque en uno de sus poemas habla de alguna forma, o me sugería a mí cómo se fabrica cierta poesía, ¿no? Con tornillos, ¿no? Con tornillería. Y entonces a mí se me quedó lo de tornillos y yo hablo de colmillos. Y bueno, me gustó muchísimo su andamiaje. Y ya en algún momento ya te lo he dicho, aunque no te lo he pagado. Pero son honestos, sí. Pues genial. Me queda dar las gracias también a la gente que habéis venido y a ti que nos estás escuchando vía podcast a través del canal del programa cómodamente. Espero que hayas disfrutado de este ratito dedicado a la literatura y nos vemos el mes que viene, ya en la última tertulia de la temporada. Así que no os la podéis perder. Será el primer lunes de mayo, día 6, y tendremos como invitado, ahora sí te lo voy a decir, pero antes me tienes que decir la pregunta. Venga. Sí, antes de decirlo. Antes, bueno, pues... Para que no sepas quién es. Si tuvieras que hacer una pregunta al siguiente invitado, ¿qué pregunta le harías? Pues eso no vale. Ay, no me hagas eso. Bueno, vale. No, además no va a tener siguiente, porque ya se acaba la temporada. No, pero para otra temporada. Sí, esperemos que sí. Como Juego de Tronos. Bueno, pues mira, la primera pregunta que se me venga a la imaginación, ¿no? Te voy a hacer una pregunta absurda, pero es que son las que a mí me gustan. Pues si tuvieras algo que se pudre en el congelador, ¿escribirías un poema sobre ello? Joder, es buenísima. Bueno, no sé si es buena. Es la que se me ocurre. ¿Ves cómo está dando mucho juego esto? Yo sí que escribiría sobre ello. Claro. Pues el escritor que va a venir se llama Mateo Martínez, que nos trae su última novela, Voces desde el fondo. Así que aquí os esperamos. Y mientras tanto, como siempre os digo, leed y recomendad literatura de gente como Eliseo González, de los buenos, de los nuestros, de los de aquí, que hay un talento increíble y bien lo merecen. Y nada, chao, hasta pronto.